Bendiciones en este día, miércoles 16 de abril del 2025. Mi nombre es Antonio Pichardo, soy pastor y quiero en este día hablar, estamos en Semana Santa, de acuerdo a la tradición, y queremos hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Jesús fue sacado de la casa del sumo sacerdote Caifás, el Cohen Gadol en hebreo, y fue juzgado por los sacerdotes. Después ellos no podían ejecutar a Jesús, no podían hacer nada, porque al otro día venía el Shabbat, el sábado, y como quiera la ley no se lo permitía, como religioso no le permitía cometer crimen, asesinato. Así que le pasaron a Poncio Pilato la situación y fue llevado Jesús frente a Poncio Pilato. Poncio Pilato no encontró nada que lo pudiera acusar a Jesús. Incluso la esposa de Poncio Pilato le dijo: ten cuidado, ese hombre es inocente. Mas sin embargo, en ese tiempo se le daba a un preso, se le daba la libertad, y aquellos que lo acusaban, Poncio le dijo que se le daba un preso, que a quién quería que le soltaran, a Jesús o a Barrabás. Y ellos gritaron: a Jesús, crucifícale, crucifícales, y sueltan a Barrabás. La mente de aquellos hombres, de aquella gente, estaba entenebrecida, y solo el dedo acusador era hacia Jesús. Jesús fue finalmente sentenciado a muerte y tomó su cruz y empezó el camino al Calvario. Todo lo que es la vía dolorosa, aproximadamente 1,5 kilómetros de donde estaba la casa de Poncio Pilato hacia la Carabela, al Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Él caminó con la cruz y se cayó unas cuantas veces. Y Simón de Cirene, un hombre que venía del campo, dice la palabra, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Finalmente llegaron al lugar de la calavera y ahí crucificaron a Jesús junto a 2 malhechores, uno a cada lado. Tenía que ser enterrado fuera de los muros de Jerusalén. En Israel se acostumbra a enterrar a la gente fuera de la ciudad, fuera de los muros. Y el lugar de la caravela estaba fuera de los muros. Había una calle en ese mismo lugar que pasaba por ahí y transitaban toda la gente y miraban el espectáculo que hacía Roma crucificando a todos aquellos que no eran leales supuestamente a ellos. Jesús fue crucificado como malhechor. La Biblia dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición para hacernos bendición a nosotros. Él tomó la maldición del madero y a nosotros nos libertó. En ese tiempo donde Jesús fue crucificado, sucedieron muchas cosas de las cuales podemos hablar
hoy día. Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, recabadas en los evangelios, son un llamado a la reflexión sobre su sufrimiento y amor por la humanidad, ofreciendo mensaje de perdón, esperanza y cumplimiento. Aquí están las 7 palabras y su significado de cada uno. La cruz significa perdón. La cruz significa amor. La cruz significa esperanza. La cruz significa cumplimiento de los tiempos. La cruz de Jesús nos libertó, nos hizo a nosotros libres. Ahí pagó Él el precio del pecado de la humanidad. Ahí en la cruz derramó Jesús toda su sangre. Médicamente hablando, se dice que en el cuerpo de Jesús no quedó una gota de sangre, sino que toda la sangre de Él fue derramada en ese lugar por nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor no hubiera hecho el sacrificio perfecto? Muchos sacrificios se hacían en Israel todos los días. 3 veces al día se hacían sacrificios. Depende el pecado que la gente cometiera. Iban por grado. Un pecado pequeño, una palomita, un palomino, un pecado más grande, una cabra, una oveja, un pecado más grande, un toro, una vaca, de acuerdo a lo que fuera el pecado del hombre. Pero Jesús vino y hizo el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Lamentablemente muchos no se percataron de eso. Muchos no lo aceptaron. Muchos no le importó. Muchos siguen esperando todavía del pueblo judío al Mesías. Nosotros también esperamos el Mesías. Lo único que ellos lo esperan por primera vez y nosotros lo esperamos por segunda vez. Gloria a Dios. La primera palabra que Jesús dijo en la cruz, ya con los clavos clavados en sus manos, en sus pies, ya aguantando el dolor de esos clavos, del óxido de los clavos, aguantando el dolor de estar colgando en una cruz. Imagínese usted 2 clavos en la mano, en la palma de la mano, 2 clavos en los pies y colgando ahí con tanto dolor. Todavía el Señor estaba lleno de compasión. No había odio ni rencor por lo que estaban haciendo los verdugos. Y la primera palabra que Él expresó fue la siguiente: Padre, refiriéndose a su Padre Celestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Y es cierto, no sabían lo que hacían. Estaban cegados, gloria a Dios, y no sabían qué estaban haciendo o lo malo que estaban haciendo en ese momento. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido y echaron suerte. Estaban jugando al dado a ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Jesús pide perdón por aquellos que lo crucifican, mostrando compasión y amor incluso en su sufrimiento. A veces nosotros, ¿verdad?, aguantamos poco. Jesús aguantó mucho, sufrió mucho, pero aún después de todo lo que le estaban haciendo, yo estoy seguro que Él hubiera pedido una docena de ángeles que vinieran y destruyeran todo aquello. O Él mismo podía bajarse de la cruz
y hacer justicia por su propia mano. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Al contrario, lo que dijo fue: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Después lo van a saber. Después se van a arrepentir. Quizás. Jesús en la cruz, con todo aquel dolor, siguió diciendo, segunda palabra, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Segunda palabra, le dijo a aquel hombre que estaba crucificado, ¿verdad? Que estaba crucificado a su lado, uno y otro. Gloria a Dios. Le dijo de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Porque aquel hombre que estaba a su derecha le dijo: Señor, cuando en tu gloria te vea, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando tú vengas, cuando tú regreses, Señor. Aquel hombre tuvo fe y era un hombre malo. Pero le dijo Jesús, por esa palabra que él expresó, por esa palabra de arrepentimiento que él tuvo. Porque el otro decía otra cosa. El otro decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero este, sabiamente arrepentido, le dijo: acuérdate de mí cuando en tu gloria te vea. Jesús le contesta: hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús promete la salvación a un ladrón que se arrepiente, mostrando la posibilidad de la redención hasta el último momento. Tenemos que tener cuidado nosotros cuando nosotros hablamos. A veces somos muy apresurados para hablar y cometemos errores muy malos cuando quizá acusamos o destinamos a alguien en algún lugar, sea el cielo, sea el infierno, y como que se nos hace tan fácil decir: ah, no, esa persona tal y tal, eso pasó o aquello pasó. Hay que tener cuidado. En el último momento de la vida de la persona puede venir un arrepentimiento y hay perdón. Jesús no echa fuera a nadie. En el último momento, en el lecho de muerte, alguien puede decirle: Señor, perdóname. He vivido una vida de pecado, he vivido una vida que no te ha agradado, pero te pido perdón en este momento. No hay que esperar llegar a eso. Pero si acaso alguien está en esa posición y alguien llega en ese momento, Jesús lo recibe y no lo echa fuera. Redención hasta en los últimos momentos de nuestra vida. Hoy estará conmigo en el paraíso, segunda palabra. La tercera palabra que Jesús dijo en la cruz fue: mujer, ahí tiene a tu hijo. Y le dijo: hijo, ahí tiene a tu madre. Juan capítulo 19, versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Está hablando del apóstol Juan, el discípulo amado. Jesús tenía hermanos, hermanas. Supuestamente eran 4 hermanos, dice la Biblia, pero dice hermanas en plural. Quiere decir que era más de una. Se cree que eran 2. ¿Y por qué Jesús no se la entregó a ellos? Quizás no estaban ahí al pie de la cruz. Ninguno de ellos estaba ahí. Jesús le entrega a su madre al discípulo amado. Incluso dice que desde esa misma hora la recibió en casa. Quiere decir que quizás no regresó a donde sus hijos, o quizás sus hijos ya estaban separados o casados, saber. Pero Jesús encomienda a su madre María al cuidado de Juan, mostrando su preocupación por su familia, incluso en la cruz. Un día dijo el Señor Jesús, alguien lo buscaba y él estaba entre los ancianos hablando la palabra, y fue uno y le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. Estaban afuera. Y él le dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que sus hermanos no hacían la voluntad de su padre. Y él tuvo que entregar a su madre a Juan. La cuarta palabra que el Señor Jesús en la cruz dijo fue la siguiente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y yo creo que tengo un poquito de problema con eso, porque yo creo que el padre nunca iba a abandonar a su hijo. Y a la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad de la muerte. La soledad en ese momento. Jesús expresa su sentimiento de abandono, experimentando la separación del Padre como consecuencia de nuestro pecado. La consecuencia de nuestros pecados estaba experimentando nuestro Señor en ese momento. Uno dicen que el Padre no miró a Jesús por un instante, o quizás cerró los ojos. Había demasiado pecado en la vida de Jesús encima de, no que él lo cometiera, aclaro, nuestro pecado estaban sobre él. Y el Padre quizás se dolió, quizás fue por una milésima de segundo, pero él sintió la soledad del Padre. Y dijo, ¿por qué me has abandonado? Yo no creo que el Padre lo abandonó. Yo creo que el Padre siempre estuvo ahí. ¿Cómo lo iba a abandonar el Padre si era cumpliendo la misión del Padre que le estaba? ¿A quién enviaré y quién irá por ello? Dijo el Señor. Y el Señor dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy por ello. Y descendió del cielo y vino aquí a la tierra a padecer, a sufrir por nuestra causa, por nuestro pecado. Entonces, si él estaba haciendo la voluntad del Padre, como dijo allá en el huerto de Semaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Él estaba haciendo la voluntad del Padre, no estaba haciendo su voluntad, la voluntad del Padre. Entonces yo no creo que el Padre en un momento tan difícil lo iba a abandonar, lo iba a dejar solo, arréglatela como pueda. No creo yo en eso. Yo creo que el Padre en un momento determinado sintió tanto dolor al ver a su hijo en la cruz clavado, a ver el martirio que estaba pasando en su vida por nosotros, el pecado tuyo y el pecado mío que estaba sobre él. Y el padre quizá por un instante, una fracción de segundo, voltea la vista para no ver el sufrimiento de su hijo. La quinta palabra que el Señor expresó fue la siguiente. Y dijo, tengo sed. Imagínense en la hora de la muerte. Yo no sé si usted ha visto eso, pero yo lo he podido ver varias veces. Varias veces he visto cuando la gente han estado muriendo y lo último que piden es agua. Tengo sed. El cuerpo se seca. La boca se seca. El esófago se seca. Hay una desesperación en ese momento. Dice la palabra en Juan capítulo 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Jesús manifiesta su sufrimiento físico, pero también su sed de justicia y de que se cumpla la voluntad de Dios. Tengo sed, dijo el Señor. El Señor estaba ya en agonía en esos momentos. La agonía de la muerte. Cuando dijo, tengo sed, los soldados tomaron vinagre y hiel. Esa mezcla, médicamente se ha dicho de que hace el efecto de la morfina. Cuando usted lo operan algo y tiene mucho dolor, en el hospital le ponen morfina para que esa morfina le quite el dolor. Y la hiel y el vinagre hacía el efecto de ese medicamento. Entonces cuando lo pusieron la esponja en la flecha o en la daga esa y se la pusieron en la boca, él la rechazó, no la tomó. ¿Sabe por qué no lo tomó? Porque si no, no había sido un sacrificio puro, perfecto. Él se sacrificó. Sacrificio significa aguantar hasta lo máximo, dolor, padecer, todas esas situaciones. Él la padeció a sangre fría. Si hubiera tomado el vinagre con la hiel, quizás hubiera apaciguado un poquito su dolor, su sufrimiento. Pero él no quería. Cuando las mujeres embarazadas van a dar a luz, hay una inyección que la ponen en la espalda que se llama la epidural. Y hay muchas mujeres que dejan que se la pongan porque el dolor es demasiado fuerte, pero hay otras que rechazan y dicen, no, con el dolor así voy a parir a mi hijo. Así con todo dolor, con todo sufrimiento, Jesús rechaza aquel medicamento y no lo toma. Para que se cumpliera el sacrificio perfecto, sin anestesia. Esa fue la quinta palabra. La sexta palabra dice de la siguiente manera.
consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, pero en otro lado dice que no lo tomó. Y yo estoy seguro que no lo tomó. Dijo, consumado es. Consumado es. Jesús declara que su misión se ha completado, mostrando que su muerte es un acto de amor y de redención. Consumado es. Como quien dice, ya estamos acabando. Ya se terminó. Ya cumplí el mandato del Padre. Y la última palabra que Jesús dijo en la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se acabó. Se fue. Jesús entrega su espíritu a Dios, que lo dio. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El apóstol Pablo habla sobre eso, que guardad vuestros cuerpos, alma y espíritu irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces nosotros, como cuerpo, alma y espíritu, dice que el espíritu que dio, el Padre dio, vuelve a Dios. Jesús entrega su espíritu a Dios conforme a su poder y amor. En resumen, las 7 palabras de Jesús en la cruz son un llamado a la reflexión sobre su amor incondicional, su sacrificio y la posibilidad de la redención para todos los que creen en Él. Todos los que creemos en Él. Es por eso que nosotros todos los años dice que recordar es vivir. Nosotros vivimos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos los años. Todos los años recordamos este tiempo donde Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los años nosotros recordamos la vía dolorosa. Todos nosotros recordamos cuando Jesús pasó por los tribunales. Cuando Jesús tuvo que ir allá donde el sumo sacerdote, llevado a la fuerza, preso. Todos nosotros recordamos cuando fue clavado en la cruz con aquellos clavos oxidados. No eran clavos nuevos de la ferretería, eran clavos que habían sido utilizados en otra ejecución de la cruz con otra gente. Y no tenían la higiene de esterilizarlo, ni de limpiarlo, ni de lavarlo con cloro, con alcohol, con lo que fuera. No. Esos clavos eran quitados de otra persona, pues tirados por ahí, y cuando venía el otro, ahí mismo clavarle los clavos. Es por eso que, gloria a Dios, la Biblia también habla bien claro y dice, el profeta Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y curó nuestras heridas, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esos clavos hicieron llagas en Jesús inmediatamente.
La sangre podrida, la sangre infectada de otros que habían sido clavados en la cruz, vinieron a clavar su linda mano, su preciosa mano de Jesús, y fueron infectadas por nosotros, por nuestra culpa, por nuestra salvación. Es por eso que nosotros recordamos. Es por eso que nosotros recordamos el día domingo, la victoria de Jesús, cuando Él resucitó de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que la tumba de los muertos se abrieron. Y salieron de la tumba y fueron a la ciudad santa de Jerusalén. Cuando el Señor murió, cuando el Señor expiró, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y el velo del templo tenía más de 12 pies de alto. Y tenía un grosor de 3 octavos de grueso la tela. No era como que alguien cortó abajo y la ripió así. No, no, no. Fue de arriba hacia abajo. ¡Bum! El lugar santísimo fue puesto para todo. Sucedieron muchas cosas. Cuando aquellos soldados dijeron, verdaderamente ese era el Hijo de Dios. En francés, on dit trop tard. Muy tarde. En inglés, nosotros decimos too late. Muy tarde. Se dieron cuenta. Pero gracias a Dios por ti y por mí que nos dimos cuenta antes de que sucedieran todas esas cosas. Señor Padre, gracias. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, en este día. Amén.